Le agradezco, señor director, su presencia y le agradezco que esté contestando porque, además, conociendo su trayectoria profesional, sé que lo está pasando peor que nosotros, porque está teniendo que defender lo indefendible, está escuchando cosas que usted comparte y está de acuerdo y está en un momento dificilísimo. Y una vez le dije, se va a cometer un atentado contra el patrimonio cultural asturiano y sería lamentable que usted y la consejera Piñán pasasen a la historia por ser responsables de ese atentado y con las consecuencias legales que va a acabar teniendo y el trámite lamentable que va a tener. Por lo tanto, yo le agradezco que esté aquí, que esté dando la cara, que esté respondiendo y, sobre todo y fundamentalmente, porque sé que con su trayectoria profesional no comparte lo que está diciendo y ni comparte lo que está defendiendo. Y eso tiene que ser muy difícil. Porque estamos ante un proyecto mal concebido, con equipo redactor exclusivamente compuesto por arquitectos, sin contar con personas restauradoras, museólogas ni arqueólogas. Tal circunstancia implica carencias en la propuesta desde el punto de vista de la técnica de restauración de ruinas arqueológicas y desde el conocimiento de las particularidades históricas del yacimiento. Los cambios introducidos son inconsistentes y puramente cosméticos, además de extemporáneos. Confiar su concreción a la fase de ejecución resulta aberrante, y usted lo sabe, señor director, desde la perspectiva incluso del procedimiento administrativo. Existen demasiadas dudas sobre los avales del proyecto y muchas certezas sobre la contundencia y solvencia de las opiniones contrarias a su ejecución, que lo consideran lesivo para el patrimonio cultural e incluso podría incurrir en ilícitos que alguien va a tener que después dar la cara ante ellos. Existen muchos indicios que apuntan a que algunas de las anomalías en la tramitación del proyecto obedecen al intento desesperado de no comprometer la subvención ministerial en vez de ponerse a buscar soluciones político-administrativas alternativas. Por supuesto, la única solución es la retirada del proyecto y su reformulación completa, ajustándose a los estándares internacionales en materia de restauración arqueológica. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias exigimos la paralización inmediata del proyecto de consolidación del Chao San Martín, sobre todo y fundamentalmente después de trascender el contenido del demoledor informe del Comité Nacional Español de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en el que se vuelve a cuestionar la idoneidad del mismo. La crudeza del documento, como usted sabe, señor director, es tal que define las propuestas del proyecto, ciertamente promovido por el Ayuntamiento de Grandas de Salime, lo cual explica también desde el punto de vista político los apoyos que tiene, porque no busco otra posibilidad, es decir, es inexplicable el apoyo a este proyecto, a no ser porque venga promovido por el Ayuntamiento y haya no sé qué tipo de condicionamientos políticos que obligan a tener que cargar con esta desgracia. Insisto, la crudeza del documento es tal que define las propuestas del proyecto como abiertamente contraria a la doctrina arqueológica internacionalmente compartida y llega a advertir de que se podría incurrir en posibles ilícitos en torno a la normativa referente a patrimonio histórico del Principado de Asturias. De acuerdo con las recomendaciones de este organismo, que, como usted sabe, señor director, está vinculado a la UNESCO, la única solución que no compromete la integridad de este bien de interés cultural pasa por una reformulación integral del documento que incorpore un enfoque multidisciplinar hasta ahora obviado en su redacción y considere la opinión del equipo de investigadores que trabajó en el yacimiento y, además, como propone ICOMOS, se deben buscar compromisos políticos y soluciones administrativas capaces de preservar el patrimonio sin perder la subvención ministerial del 1,5% cultural. En este empeño deberían estar trabajando y colaborando las tres administraciones implicadas, en vez de estar intentando justificar lo injustificable. Por lo tanto, instamos a la Consejería de Cultura a que asuma con todas sus consecuencias las responsabilidades que le corresponden y reoriente con urgencia este asunto, antes de que sea demasiado tarde, pues se tiene previsto, según parece, que las obras comiencen de inmediato. De lo contrario, señor director, usted, la consellera, quienes hayan dado el preste a este proyecto, se van a convertir en responsables principales de una intervención que pone en serio riesgo el patrimonio arqueológico de Asturias por el que debería velar. Y la verdad, señor director, usted no merece pasar a la historia
por esta desgracia y este atentado al patrimonio. Muchas gracias.